Hola amigos, la cocina de Tori viene con un nuevo video y les traigo una receta de la cocina tradicional italiana. Se trata de un risotto cremoso. Y si quieres saber cómo se hace, quédese con nosotros hasta el final. Y ahora, adelante video. Y el primer paso que voy a hacer va a ser rallar la cáscara de un limón. Yo tengo aquí un limón amarillo. Si a usted no le gusta o no tiene un limón amarillo, puede utilizar un limón verde. Pero yo estoy usando este porque esto es una receta italiana y es el limón que típicamente se usa en Italia. Además lo voy a hacer ahora al inicio porque aunque es muy fácil de hacer un risotto, lo que sí hay que tener en cuenta es que hay que estar todo el tiempo revolviendo el arroz y mi recomendación es que tengan entonces todo lo más listo, los ingredientes lo más listo posible para después no tener ningún tipo de problema. Y voy a comenzar rallando, como les decía, el limón. Y listo, lo reservamos para después. Aquí tengo mi hornilla eléctrica y la cazuela o sartén que voy a utilizar. Yo les recomiendo que sea cualquiera la que ustedes van a utilizar, que tenga altura, que tenga profundidad para que sea mucho más cómodo. Y sin encender el fuego aún, vamos a comenzar agregando la mantequilla. Continuamos agregando la hojita de laurel. La cebolla que puede ser blanca o amarilla, la tengo bien picadita. También voy a agregar el ajo machacado y la sal. El fuego lo voy a encender a temperatura baja y voy a esperar a que la mantequilla se disuelva para seguir con el siguiente paso. Quería decirles que yo eché solamente una cucharada de mantequilla y dejé las otras dos porque las voy a usar después más adelante en la receta. Ya la mantequilla está disuelta, voy a agregar el arroz y también le voy a adicionar un chorrito de aceite. Ahora vamos a estar moviendo hasta que veamos que el arroz y la cebolla se vean transparentes. Esto debe ser alrededor de 4 a 5 minutos. Seguimos ahora agregando el vino. Yo estoy utilizando este vino que es un vino blanco italiano. Usted puede usar un vino de cocina normal. Puede usar media taza. Voy a subir el fuego a temperatura media y esto lo hago para ayudar a que el vino evapore su alcohol y el arroz absorba el sabor tan delicioso que tiene. El vino ya se absorbió por el arroz, ahora voy a adicionarle el agua. El agua es importante que esté tibia y ir agregándola por poco a poco, por cantidades. Yo tengo aquí una taza, voy a adicionarle inicialmente una taza de agua. Voy a reservar la otra cantidad para después, cuando se evapore. Es muy importante estar revolviendo constantemente el arroz porque así vamos a ayudar que este desprenda su almidón natural, porque es importante, les decía que el arroz tiene que ser cremoso, es un risotto. Y así es como lo vamos a hacer. Adicionamos el agua poco a poco y revolviendo todo el tiempo. Y ahora viene mi esposo porque va a ayudarme a revolver este arroz. Vamos a ayudar a revolver el arroz porque el esposo tiene que hacer algo y lo mejor que puede hacer es ayudar a su esposa a preparar la comida y cuando se vaya a comer va a tener mejor sabor porque se sabe que lo preparamos entre los dos y aquí estoy haciendo mi trabajo de ayudarla a ella. Sí, ¿okay? ¿Me permite? Voy a ponerle un poco de agua porque ya veo que se está secando un poco. Sí, porque hay que poner la segunda taza de agua. Este es un arroz que hay que estar constantemente revolviéndolo, porque como ella dijo, es un arroz que es cremoso, se hace cremosito y para eso hay que revolverlo, como les decía, para que suelte el almidón. Ese es uno de los secretos que tiene. Bueno, aquí estoy ayudándola a mi querida esposa para hacer este rico arroz. Este tipo de arroz queda al final como una crema, ¿no? Sí, como una crema. Esa es la idea, que quede así bien pegadito, bien cremosito. Entonces hay que estar revolviendo hasta que el agua sea absorbida por el arroz para poder ponerle la otra taza de agua.
tal y como lo ha dicho mi esposo, hay que esperar ahora que seque un poco y entonces adicionamos otra taza de agua. Yo lo hago así, por tazas. Viene la segunda taza, ¿no? O la tercera, ¿no? Sí, ya yo voy a echar aquí, ya está bastante seco, y si no tiene que echarla todo, no hay problema. Es lo que lleva el arroz. Él sigue soltando almidón. Y gracias por estar aquí ayudándome. Siempre es bueno ayudar a la esposa cuando está preparando la comida, porque ese es un trabajo que es pesado. Y entonces, si la esposa tiene que preparar la comida y el esposo está en otra parte, viendo la televisión o con los amigos en otra parte, entonces llega, se come la comida, él la disfruta, pero ella, como está cansada, no disfruta la comida como el esposo. ¿Por qué? Porque la preparó ella sola. Entonces yo ahora la estoy ayudando y cuando nos comamos este rico plato, la disfrutamos contentos. Exactamente, así estamos los dos en la misma sintonía. Hay que tener paciencia, más que todo, como les había dicho antes, la receta no es difícil, solamente que hay que estar encima de ella, hay que estar moviendo todo el tiempo. Ahora falta todavía ponerle aquella agua, ¿no? Sí, ¿qué tú crees? ¿Hará falta ponerle esta cantidad también? Sí, yo pienso que sí, que hay que ponerle esa agua. Sí. Y cuando... No, todavía. Todavía, porque falta todavía. Cuando ya se le ponga esa agua, que esté ya más cremoso, ¿qué vas a hacer lo que pasa? Bueno, ya cuando llegue ese momento, apagamos el fuego y en frío, es decir, no frío, pero con el fuego apagado, entonces vamos a adicionar la ralladura del limón. ¿Te acuerdas que habíamos rallado esto al inicio? La ralladura del limón. Ajá, la ralladura de limón, y también le vamos a poner la mantequilla que falta, porque me quedó pendiente, las 2 cucharadas de mantequilla, entonces se la pondríamos ya apagando el fuego, la ralladura del limón y la mantequilla, revolver e inmediatamente rallarle el queso. ¿Qué tipo de queso? Y voy a usar queso italiano, el original, queso parmesano. ¿Ves? Lo dice aquí, esto está acabadito de sacar del nylon para estrenarlo en la receta, aunque si no tiene queso parmesano y tiene otro queso que derrita y que sea bien rico y que le gusta, también lo puede usar. Ya creo que puedes echarle la otra cosa de agua. Ya, vamos entonces a ponerle el agua. Todavía queda un poquito. No, ya esa la puedes echar, yo creo. Yo creo que esta no hace falta. Y seguimos revolviendo hasta que esa agua se evapore más, quede más cremoso el arroz. Así mismo. Vamos a tener todos los ingredientes que vienen a continuación aquí cerca para que sea más fácil. Yo creo que el arroz está ya bastante cremoso ya, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que voy a hacer es que la voy a dejar a ella por ahora, haciendo el siguiente paso de la elaboración del arroz. Yo me retiro y ella se queda aquí. Voy a detener el fuego y así con el fuego detenido le voy a adicionar parte de la ralladura de limón. No la voy a poner toda porque quiero reservar para la decoración un poco de ella. Además voy a agregar la mantequilla que había reservado y vamos a mezclar. Y ahora viene el momento esperado, que es rallarle el queso. Como este queso es grande, voy a partir solamente un pedazo para rallarlo. Déjame cortar, aquí tengo el cuchillo. Me va a ser mucho más cómodo. Y aquí vamos. Y vamos a revolver. Sí, ahí cayó un pedazo. Y vamos de nuevo a mover. Está totalmente cremoso, ya este arroz está listo. Lo único que nos queda es emplatar. Miren ustedes qué consistencia de crema. ¿Se acuerdan la ralladura de limón? Le voy a poner ahora por encima, solo por decoración. Bueno, y a mí también me gusta el sabor que le da. Y también le quiero rallar un poco de este queso parmesano, así por encima. Y ya lo que va quedando es hacer el trabajo difícil, que ya ustedes saben cuál es, pero para eso voy a necesitar ayuda. Y si ha llegado hasta esta parte del video, no olvide apoyarnos, como siempre le decimos, con un me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita.
Cuando usted activa la campanita, YouTube les avisa, les envía una notificación de que hemos subido un nuevo video. Además, yo siempre les digo a ustedes que cuando ustedes nos dan un me gusta, es muy importante porque así YouTube, el algoritmo de YouTube, lo que hace es que nuestro video lo pone en la parte de arriba, en la parte superior de las búsquedas, y nuestro video es descubierto por nuevas personas y tenemos posiblemente nuevos suscriptores. Así que no dejen de hacerlo. Recuerden, un me gusta y suscribirse. Y bueno, ¿qué hago yo aquí ahora? Ahora viene el trabajo difícil, que es, ¿cuál es el trabajo difícil? Bueno, el trabajo difícil es probar lo que ella hizo, o lo que hicimos entre los dos, más ella que yo, ¿no? Que ya ustedes están viendo que me está tocando a mí hacer el trabajo difícil. Así Pero es. yo con gusto lo hago porque yo sé que esto debe haber quedado muy bueno. Aquí. Entonces, tomar un poquito y probarlo, a ver cómo queda, o cómo quedó. Está buenísimo, buenísimo, riquísimo. Esto es lo mejor que yo he probado hasta el momento. Debo decirle, pero está riquísimo, riquísimo. Ella lo que le quedó especial, especial. Yo les invito a que lo hagan en su casa, siguiendo las instrucciones a ella, porque está muy, muy bueno. ¿Ya escucharon? Si Francisco lo aprobó, ¿qué les puedo decir? Esto debe estar riquísimo. Yo no lo he probado todavía, pero bueno, como ustedes saben, le toca a él esa parte. Mi gente, no se me puede olvidar, los quiero invitar a que vayan a nuestras redes sociales que van a estar apareciendo aquí abajo, tanto Instagram como Facebook. Se me queda al TikTok. Pueden ir a ellas y así estamos en contacto y van viendo lo que estamos poniendo en estas redes. También quiero invitarlos, bueno, a que preparen esta delicia, esta receta, ahora que ya llega pronto el 14 de febrero, el Día del Amor. El Día del Amor. Esta receta es realmente ideal, tanto unos espaguetis, unas pastas de las que sean, como esta, un risotto, es realmente, el risotto para mí lo mejor, lo máximo para el 14 de febrero. Seguro que sí. ¿Y ahora qué viene? Bueno, ahora vienen los ingredientes. Los ingredientes. Después que vean los ingredientes, venimos otra vez para acá para despedirlo. Bueno, ya vieron los ingredientes, ¿y ahora qué viene? Bueno, ahora ya que vieron todas las cantidades que van a necesitar para preparar esta receta, yo quiero que no sirvió, me equivoqué. Después que vieron los ingredientes, invitarlas a ustedes a que vean el próximo video, que vean este video y esperen el próximo video que va a venir dentro de poco. Ella es una especialista haciendo buenas recetas de comida que se disfrutan cuando se preparan en casa. Y ahora, a ver, tú te acuerdas que tenemos una botella de vino, ¿verdad? Oh, sí, una botella de vino, esta que tenemos aquí. Exacto, vino italiano. Y yo tengo aquí las dos copas, pero un momentico. Vamos a tomarnos un poquito de vino para celebrar. Hicimos un... Ok, ya hice un buen plato. Hicimos entre los dos el risotto. ¿Y qué mejor un risotto con un vino italiano? Gracias. Yo los quiero invitar a que vean el siguiente video porque va a estar buenísimo también. Desearles que tengan un feliz día, una linda semana y quiero despedirme con el vino. ¡Salud! ¡Qué rico! Chao. Está bueno. Buenísimo.